Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Hace 8 días meditábamos sobre el tema 4 verdades bíblicas sobre la salvación. Eso fue el tema de hace 8 días, 4 verdades bíblicas sobre la salvación. Hoy, por favor, vamos a leer Primera de Timoteo, su capítulo 1, nada más vamos a leer el versículo 15. Si lo tienen, nos ponemos de pie con reverencia a la palabra y démosle lectura en esta noche a esta porción de la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Gloria a Dios. Si lo tiene, démosle lectura a la palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una vez más fuerte. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Le damos gracias por este hermoso privilegio que nos das de congregarnos en esta casa de oración. Nos acercamos ante tu presencia para que sea tu Espíritu Santo el quien limpie mente, corazón, alma, espíritu y el cuerpo, para que podamos, mi Dios amado, atesorar esta palabra, sea de bendición para nosotros y poder compartirlo con aquellos que anhelan escucharla, Señor. Bendito sea tu nombre, que esta palabra hoy sea de bendición, de motivación para nuestra propia vida, Señor. Agradecidos contigo por la salvación que has provisto, que sin merecerla, Señor, pudimos obtenerla en Cristo Jesús. Queremos pedirte, Señor, que bendigas esta palabra en el corazón de tu pueblo que ya se hizo presente en esta casa de oración. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades. Perdona, Señor, todo lo que hay en nosotros que a ti no te agrada. En el nombre de Jesucristo rompe toda cadena de amargura, tristeza, dolor, confusión. En el nombre de Jesucristo, de tal manera que nuestro corazón hoy sea la tierra fértil donde pueda caer esta palabra, pueda germinar, porque nunca tu palabra regresa vacía. En el nombre de Jesucristo oramos y bendecimos a los que a través de la plataforma de Facebook puedan escuchar esta palabra en esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo y declaramos tu victoria, nuestra victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por favor, ocupe su lugar, hermanos. Acabamos de leer pequeño versículo de la palabra, pero que contiene una gran verdad. Vamos a meditar en esta noche sobre este tema, una noticia sin igual. Vuelvo a repetir, el tema de hoy, una noticia sin igual. Cuando hablamos de noticia, estamos hablando de alguna información, de algo que viene, ¿no? Que debemos poner oídos atentos para poder escuchar y poder saber cuál es esa noticia. En la palabra del Señor que acabamos de leer, precisamente, hermanos, nos habla de una gran noticia para todos nosotros. ¿Y cuál es esa noticia? Necesitamos entender, hermano, tenemos la necesidad de verdad que tiene el mundo, habiendo tantas enseñanzas hoy en día. El mundo lamentablemente se enreda en algunas enseñanzas equivocadas y no conoce la verdad de Dios y tampoco conoce a Cristo Jesús, quien es el camino que Dios proveyó para la salvación de toda la humanidad. Así es que hoy necesitamos, afortunadamente, hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de aliento, hay un mensaje de bendición para el pueblo de Dios. La Biblia dice que hay una noticia sin igual. Y empezamos viendo el versículo que acabamos de leer, por favor.
la palabra de Dios dice palabra fiel. Palabra fiel, dígalo conmigo. Número 1, palabra fiel. Interesante entender esta frase donde Dios nos expone a través de la palabra fiel. Expóngase los motivos que tenemos en esta noche para entender por qué esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Amados hermanos, sabemos perfectamente que las Sagradas Escrituras, que la palabra bendita de Dios es inerrante. No hay ninguna equivocación en ella. No podemos encontrar ningún error en esta palabra bendita. ¿Por qué? Porque esta palabra no vino del hombre. Esta palabra vino de Dios para el hombre. Y por lo tanto es palabra fiel. Y si es palabra fiel, podemos totalmente confiar en esa palabra, porque esa palabra no se equivoca. Esa palabra trae una enseñanza inigualable para nuestro ser. Es la fidelidad de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor es inspiración de Dios para nosotros. Por lo tanto, hermanos, es fidedigna. Aun por más que queramos encontrar alguna contradicción, algún error en esa palabra, jamás lo vamos a poder encontrar, porque siempre el mensaje de Dios es claro, contundente, perfecto, y en él no hay ningún error. Por eso Pablo decía, palabra fiel. Y si es palabra fiel, entonces es palabra en la cual podemos confiar plenamente, sin dudar absolutamente de nada. El hombre se puede equivocar con la enseñanza. El hombre puede predicar una falsa doctrina. El hombre puede tergiversar las Escrituras. Pero Dios nos dice que su palabra siempre será fiel. Alaba el nombre del Señor por ello. ¿Y por qué palabra fiel, hermano? Porque podemos ver a la luz de las Escrituras que todas sus profecías se han cumplido. Todas las profecías escritas en la palabra del Señor se han cumplido al pie de las letras. Muchas de ellas también se estarán cumpliendo en un futuro cercano. La palabra del Señor es fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos aquellos primeros hombres que recibieron esa palabra, que fueron instruidos por esa palabra, jamás callaron. Perseverantemente, con fidelidad y tenacidad, estos hombres propagaron la palabra bendita de Dios. Fueron capaces de exponer su vida con tal de defender la verdad de Dios. Decidieron dar todo por amor a Dios, pero también para defender la palabra de Dios. Muchos de ellos murieron tristemente, ¿no? Algunos fueron decapitados, otros crucificados, pero dieron todo por amor a la palabra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esta palabra es fidedigna, esta palabra es cierta, esta palabra no se equivoca, esta palabra, aunque el hombre lo quiera torcer, la palabra de Dios sigue permaneciendo firme. Y por lo tanto, hermanos, los que lo propagaron desde un principio de la iglesia se mantuvieron firmes, fieles y leales a la palabra de Dios. Por lo consiguiente, nosotros también, que hemos sido receptores de esta palabra, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza y jamás metamos en nuestra mente la idea de que esta palabra tenga algún error o es una gran mentira. Por eso Pablo contundentemente le dice al gran siervo del Señor Timoteo, palabra fiel. Y si es palabra fiel, yo puedo poner toda mi confianza en ella, toda mi esperanza está fundada en ella, porque todas las promesas que Dios nos ha dado siempre serán fiel, porque Él permanece fiel. Amén. Por eso la palabra, dice Dios, palabra fiel. Aleluya. Aparte de la palabra escrita que hoy tenemos en nuestras manos, estos 66 libros que están en nuestras manos, hermanos, usted puede leerla, estudiarla, aplicarla y vivirla sin temor alguno, porque nunca lo va a conducir a ningún error.
nunca lo va a conducir a un mal camino, siempre le va a conducir a la verdad de Dios. Cuando Dios oró por sus apóstoles, oró para que ellos permanecieran en la verdad. Y les prometía que vendría el Espíritu Santo para seguir enseñándoles lo que a ellos se les olvidaba. El Espíritu Santo haría recordar esa palabra bendita en sus mentes y en sus corazones. Y exactamente así pasó. El Espíritu Santo vino a confirmar la palabra de Dios en los labios de los siervos. Por eso, hermanos, ellos con denuedo predicaron de la palabra. Nunca se echaron para atrás. Nunca voltearon su mirada atrás. Mantuvieron firme su esperanza, inquebrantable la fe a la palabra bendita de Dios. Un día le dijeron a los hombres que quisieron insultarlos y matarlos que era primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque ellos sabían, hermano, que tenían la verdad en sus manos. Porque ellos a capa y espada defendían esta palabra fiel. Entonces fueron capaces de dar su vida. Fueron encarcelados por causa de esta palabra y se mantuvieron firmes porque esta palabra hoy sigue y permanece fiel para la gloria del Señor. Podrá pasar el cielo, podrá pasar la tierra, podrá haber muchos cambios en la vida de la humanidad, pero la palabra bendita de Dios permanece para siempre y es fiel. Y si es fiel, entonces es una dicha tenerla en mis manos y leerla. Nunca nos olvidemos que aparte de la palabra escrita, Dios envió un día un pan que descendió del cielo, y ese pan se llama Jesucristo, que es la palabra viva que vino a revelarse a la humanidad. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra interesante para entender, ¿no? La palabra verbo que aparece ahí es la palabra principal, palabra fundamental. Aparte de las Sagradas Escrituras, Jesús vino al mundo y se reveló como palabra viva, como palabra que se ha manifestado a la humanidad. Y todo aquel que coma de ese pan tiene asegurada la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso el Señor tuvo que decirle a sus discípulos: si ustedes quieren la vida eterna, tienen que aprender a comer mi carne y beber mi sangre. Él estaba hablando en un sentido totalmente espiritual, porque comer la carne del Señor es apropiarnos de ese pan que bajó del cielo. Ese pan ahora que se convirtió como la representación del maná en el desierto. Cuando el pueblo del Señor pidió comida, Dios les proveyó maná. Se cansaron, se hartaron de comer el maná. Pero después, hermano, vino el verdadero maná de Dios. Y ese verdadero maná de Dios se llama Cristo Jesús. Él dice: vuestros padres comieron de aquel maná, de aquel pan, y se hartaron de comerlo. Y Dios ahora, dice Jesús, ha enviado el verdadero maná, el verdadero pan, que no solamente produce vida física, sino que también produce vida eterna, vida espiritual. Esa palabra es la que se mantiene fiel. El hombre se puede equivocar, la palabra de Dios sigue y permanece fiel hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. Entonces, hermano, cuando Pablo dice palabra fiel, nos está diciendo, hermano, que esa palabra es confiable, que esa palabra es inigualable, que esa palabra es fiel, que esa palabra es inquebrantable y que esa palabra es cierta y no puede fallar ninguna parte de sus sagradas páginas. Ahora, si es palabra fiel, vamos a ver rápidamente la segunda parte del versículo. Si es palabra fiel, ¿no? Yo sé que cuando hemos ido a hacer un préstamo, o a lo mejor hemos ido a la tienda para pedirle un fiado a la persona de la tienda, porque no tenemos ahorita la posibilidad de pagar algo. Vamos y le decimos: véndeme usted tal cosa, pero fiadito. Y le doy mi palabra de que, hermano, que el sábado lo voy a cumplir y le vengo a pagar. Posiblemente el dueño de la tienda confía en nuestra palabra. Y si usted es fiel a su palabra,
tal vez no hubo necesidad de firmar un recibo, un pagaré, pero usted el sábado cumple su palabra y entrega el pago de lo que ha prestado. Es palabra fiel la de usted, se mantuvo firme. Pero ¿qué pasa? Si usted dice, el sábado se lo pago, y pasa un sábado, pasa otro, y pasa otro, y se va 2 meses, y usted no lo paga, entonces, hermano, su palabra ha sido infiel. Pero ahora dice la palabra del Señor que la palabra es fiel, y si es fiel, entonces es digna de ser recibida por todos. Muchos decimos, mi palabra es fiel, yo le doy mi palabra, le aseguro que yo no le voy a fallar. Dios, aleluya, a través de la palabra escrita y a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, nos ha revelado la mejor palabra. La palabra fiel, la palabra que nunca va a cambiar, la palabra que nunca va a pasar. Es palabra fiel. Y si esa palabra es fiel, entonces la Biblia dice, tiene que ser digna de ser recibida por todos. El problema ahora aquí, hermano, no, tenemos que puntualizar la necesidad de que todos los hombres sobre la faz de la tierra necesitan la salvación. Toda la humanidad sobre la tierra necesita recibir esta palabra. El problema está que la pregunta que nos hacemos en esta noche, todos han recibido esta palabra, por muy fiel que ha sido, por muy perseverante que ha sido la palabra, firme en las promesas, firme en todo lo que Dios ha dicho. Lamentablemente, mis amados hermanos, son pocos los que han aceptado de corazón esta verdad. Hay millones de almas que le han creído a la palabra. Y por haber creído en la palabra, ha habido en ellos un cambio trascendental. Por haber creído en la palabra, saben que en Cristo han encontrado la salvación para sus almas. Pero, lamentablemente, hermanos amados, no toda la humanidad ha querido aceptar esta palabra. Hay corazones duros. Hay oídos cerrados para poder entender esta palabra. Pablo dice que esta palabra es fiel y por lo tanto tiene que ser digna de ser recibida, no por unos cuantos, sino debería ser recibida por todos. El problema aquí es que no todos han querido recibir esta palabra. Ahora bendigo el nombre del Señor por usted y yo, que atendimos un día la palabra. Creímos en la palabra, sabemos que esa palabra es fiel y nunca se equivoca. Y nosotros oímos esa palabra y no solamente la oímos, sino que también la recibimos en nuestro corazón. Y esa palabra es la que ha producido salvación para nuestra alma. Denle una ofrenda de palma al Señor si usted ha recibido esta palabra. Lamentablemente, hermanos, la humanidad hoy resiste en recibirla. La gente, hermanos amados, ha cerrado sus oídos para no aceptar la palabra, para no atender la palabra. Cuando usted quiere hablarles de la palabra, rápido se tapan los oídos. Muchas veces la gente dice, ni me hables de eso, por favor. Podemos ser amigos y mantenemos la amistad, pero no me hables de la Biblia. Algunos otros han llegado, hermanos, a decir que es un libro escrito por los hombres y que por lo tanto tiene fallas, tiene errores, y no lo quieren aceptar. Y por más que usted quiere convencerlos que es palabra de Dios, el ser humano hoy sigue cerrando sus oídos para no aceptar la revelación bendita de Dios que trae paz y seguridad a su alma. La gente hoy en día no quiere que se hable de la palabra. La gente hoy en día está en contra de la palabra. Hoy en día hay mucha gente que ha inclusive llegado a la conclusión de quemar esta Biblia. Hay gente que lo ha quemado porque dice que este libro contiene un montón de errores, que hay un montón de contradicciones, y han dicho que el Dios de este libro es un Dios enojado que solamente anhela condenar a todas las almas. Pero no es así. Hace 8 días vimos, hermanos, las 4 bases bíblicas acerca de nuestra salvación. Y Dios hoy nos sigue ofreciendo el plan de la salvación a través de la palabra de Dios. Pero lamentablemente hoy
hoy en día el hombre resiste, no quiere inclinar su oído para poder escuchar este mensaje. Cree que este mensaje es una mentira, cree que este mensaje es una hipocresía, cree que este mensaje está lleno de mentiras. Pero nosotros, amén, que hemos recibido este mensaje, sabemos lo que esta palabra ha sido capaz de hacer en nuestras vidas. Por eso no vamos a callar. Aunque el mundo se levante en contra de la palabra, nosotros nos sostenemos firmes para decir que es palabra viva, palabra que transforma, palabra fiel, palabra incomparable de Dios revelada a la humanidad. Por eso Pablo dice, es digna de ser recibida por todos. Pero no es así, hermanos. Hoy en día la gente no quiere escuchar de esta palabra. Hoy en día la gente, hermanos amados, no le gusta cuando se le evangeliza. ¿En qué consiste, hermano, la desaprobación del hombre a la palabra cuando es una palabra bendita? El hombre no quiere nada con la palabra porque no quiere confrontarse con Dios y con la revelación gloriosa de su palabra. Por eso hoy en día el hombre rechaza el mensaje de la cruz. El hombre hoy en día rechaza el mensaje de Dios hablando a su corazón. Pero hay algo que quiero decirles en esta noche. La iglesia no puede dejar de callar. La iglesia tiene que seguir compartiendo la palabra. Alguien lo va a recibir. Alguien lo va a aceptar. ¿Y sabe por qué, hermanos? Nosotros seguimos predicando la palabra. Porque la Biblia nos dice, la misma palabra nos enseña que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Llevará fruto a su tiempo. Dios hará la obra en su debido momento, al igual que lo hizo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros un día resistíamos a no escucharla? Nos rebelábamos en contra de ella. Quizás le regalaron algún Nuevo Testamento y usted lo tiró. No quería nada con la palabra de Dios. Pero él, que la conoce y que sabe que es palabra fiel, hermanos amados, sigue hablando de ella. Sigue predicando de ella. Y si el mundo tapa sus oídos para no escucharla, usted sigue hablando de la palabra del Señor. Tarde que temprano, amén, Dios va a hacer la obra y esa palabra va a caer en un corazón que tiene necesidad de Dios. Por eso la iglesia tendrá que seguir hablando de esta palabra fiel, que aunque muchos la han rechazado, algunos tal vez están interesados de escucharla. Gloria sea al Señor. Punto número 3, amados hermanos. ¿En qué consiste la gran noticia? Porque el tema de hoy fue una noticia sin igual. Amén. ¿En qué consiste esa noticia? Veamos el mismo versículo. Hoy no vamos a buscar más pasajes, más que nos vamos a entretener en el versículo 15 de 1 Timoteo 1. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es el mensaje que trae esa palabra? ¿Cuál es la noticia que se proclama a través de esa palabra? Escúchelo, iglesia, amén. Que Cristo Jesús, diga conmigo, que Cristo Jesús, no los oigo, que Cristo Jesús vino al mundo. Ahí nada más. Cristo Jesús, que hermanos, vino al mundo. Esa es la gran noticia que esta palabra ha revelado. Bendito sea el nombre del Señor. Que la revelación de la venida de Jesús no inicia en el Evangelio de San Mateo. Inicia desde el Antiguo Testamento. Aleluya. Dios desde un principio prometió un libertador. Dios desde un principio prometió que alguien venía a liberar. Y desde las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, Dios de una y otra vez, a través de su Espíritu Santo, le reveló a los profetas, le reveló a Moisés, quien escribió la ley, y a ellos, aún los salmos, revelan que Dios un día iba a visitar a la humanidad, que Dios iba a dejar su gloria y que iba a venir al mundo para poder ser la palabra revelada directamente al corazón de la humanidad. Y esta revelación está en la Biblia.
Usted puede leer, hermano, los prototipos de la venida de Cristo en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico. Tantas cosas que se mencionan ahí, aleluya. Su cumplimiento cabal estuvo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No se diga los profetas, aleluya. Los profetas anunciaron de antemano la revelación del Hijo de Dios al mundo. Isaías, un profeta que profetizó claramente la venida del Hijo de Dios. Él hablaba, hermanos, que se venía ante el mundo el hombre llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y Isaías profetizó, hermanos, que Él vendría aquí, que iba a ser el siervo sufriente de Dios. Y si nos vamos en otros libros proféticos, también hablaban, hermanos, de alguien que venía como ungido de Dios para liberar a la humanidad. Pero no solamente los profetas, no solamente la ley, sino también, hermanos amados, gloria a Dios, que los libros poéticos también hablan concerniente a la venida de Jesús al mundo. Hay un montón de salmos en la Biblia que hemos encontrado, hermano, y se les ha llamado, por lo consiguiente, salmos mesiánicos. Se les llama salmos mesiánicos porque hablan de la revelación que un día Dios iba a enviar a alguien para salvar a la humanidad. Inclusive habla de su nacimiento, habla de su muerte. Hay salmos que hablan de la crucifixión de Cristo. Hay salmos que hablan del regreso de Cristo y hay salmos que hablan del retorno de Cristo una vez más por su iglesia. Entonces, hermano, la ley, los profetas y los salmos, todos se unieron para revelar que un día el Hijo de Dios vendría al mundo para revelarnos la palabra de verdad. Le damos ofrenda de palma al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, hermanos amados, Pablo decía, digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es ese mensaje? Que Cristo Jesús vino al mundo. Ahora, yo sé que usted ni yo jamás estuvimos presentes, hermano, el día en que Jesús vino a visitar al mundo. Esta noticia ocurrió más de 2000 años atrás. Ni ustedes ni yo estuvimos presentes, pero sí creemos que Jesús visitó la humanidad. Dios, dice la Biblia, dejó su gloria, se despojó de su gloria, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su riqueza nosotros fuésemos enriquecidos. Y vino aquí, dice Juan, y habitó con nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Y todos vieron la revelación más grande, la manera como Jesús nació. Nació pobremente en un pesebre, nació de la manera más humilde. La gente sabía perfectamente quiénes eran sus progenitores. Lo que no sabía era que Jesús no era hijo legítimo de José, sino que era el Hijo bendito de Dios. Nótese bien todo eso. Por eso la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo. Es importante poner énfasis a este nombre. Es un nombre doble. Dice Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo. Para poder entenderlo, hermanos, está diciendo Pablo, aleluya, el ungido llamado Jesús vino al mundo. Y si usted va en el Antiguo Testamento, se va a encontrar con infinidad de pasajes que hablan del ungido de Dios que visitaría la humanidad. Del ungido, del Mesías, del Mashiach de Dios que vendría a revelarse al mundo. Por eso, mi hermano, esta palabra no se equivoca. El ungido vino, estuvo aquí, se declaró ante el pueblo judío que él era el Mesías prometido. Pero cuando habla de este nombre, Cristo Jesús, primeramente está hablando de que él fue
y será siempre el ungido de Dios que vino a redimir al mundo. Pero su nombre, Jesús, fue el nombre humano que se le puso al ungido de Dios. Entonces Pablo está diciendo aquí, el ungido de Dios se humanó, el ungido de Dios se hizo hombre, el ungido de Dios habitó con los hombres, el ungido de Dios habló de la palabra, enseñó la palabra de Dios como un hombre normal como nosotros, pero no era cualquier hombre, era el ungido de Jehová. Y la palabra Jesús significa Salvador o salvación. Entonces Pablo dice aquí, hermano, palabra digna de ser recibida, porque el ungido que vino a salvar estuvo aquí en el mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Se reveló aquí, estuvo con la humanidad, comió con ellos, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio, platicó con la gente, enseñó la palabra, la revelación a la gente, sanó a la humanidad, hizo grandes milagros ante los ojos de la humanidad. ¿Pero qué creen? Aunque el Cristo Jesús haya venido al mundo, el mundo lo sigue rechazando. Solamente hay un poco de millones de almas en todo el universo que han aceptado que el ungido de Jehová vino al mundo con un propósito especial. Y esos pocos, yo sé que también usted entra, amén, porque recibimos esa palabra. Nosotros no estuvimos con él, hermano. ¿Cuánto hubiéramos dado, verdad? Que hubiéramos visto a Jesús haciendo milagros. Y no sé si lo hubiéramos aceptado o no. Pero nuestros ojos no lo vieron. Pero somos bienaventurados, porque aún no viendo a él específicamente en persona, hemos creído en él. Levante la mano el que ha creído en el Señor por fe. Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados son aquellos que no vieron, pero creyeron. ¿Cuántos son felices? Que aunque no vimos a Cristo, pero lo tenemos en nuestro corazón y creemos en Él. Entonces, amados hermanos, ese es el mensaje que vino del cielo, que Cristo Jesús vino al mundo, pero no vino por gusto. No vino simplemente para experimentar qué hay en la tierra. Porque no nos olvidemos que Él vino del cielo, pero que Él es Dios creador. En Colosenses el apóstol Pablo le dice que Él creó los cielos y la tierra, y por Él subsisten y fueron creados para Él. Entonces Jesús no se reveló al mundo para ver qué hay en la tierra, o para venirse a un paseo, siendo Dios, se hizo hombre para ver qué hay en la tierra. Había un objetivo, había un propósito definido en el corazón de Dios, por la cual Cristo vendría a este mundo. ¿Saben cuál es, hermano? La otra parte del versículo nos dice en esta noche. ¿Para qué, hermanos? Para salvar a los pecadores. Dígalo conmigo fuerte. ¿Para qué? Aleluya. Cristo Jesús vino al mundo, pero vino con un propósito. Él ya tenía diseñada la meta. Él no se equivocó al venir al mundo. ¿Por qué no se fue a Marte? ¿Por qué no se fue a Júpiter? ¿Por qué no se fue a Venus? ¿Por qué no se fue a Saturno? Y podríamos mencionar un montón, hermanos amados, amén, de satélites que hay en el universo. ¿Por qué la Tierra? ¿Qué había en la Tierra? En la Tierra estábamos los humildes, ni tan humildes, ¿verdad?, pero los viles pecadores. Hombre que fue creado a la imagen de Dios, pero que se había alejado de Dios. Y eso es lo que debe enternecer nuestro corazón, hermano. Porque el Hijo de Dios, el Cristo Jesús, vino al mundo con un propósito bien definido. Vino para salvar a los pecadores. ¿Escuchó? Vino a salvar a los pecadores. Su venida
habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si Cristo no hubiera venido a salvar a los pecadores, hermanos, de nada hubiera servido su llegada. Si el objetivo de Cristo no era buscar a nosotros pecadores, no tendría sentido que Él haya dejado su gloria para penetrarse a este mundo pecador. Pero Cristo sí sabía por qué venía, porque sabía que en la tierra estaba usted y estoy yo, porque Él sabía que sobre la tierra había unos seres humanos que Él mismo había creado, pero que se habían apartado de la verdad de Dios. Ahora había que voltear la mirada hacia ellos y habría que buscar un plan estratégico. Lo que el diablo hizo, engañó con sus mentiras. Alguien tuvo que venir a pagar un precio para que el hombre sea salvo, y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Por eso la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Él simplemente hubiera venido como un gran maestro, como un gran gurú, como un hombre iluminado, como un personaje ilustre, no tendría caso, hermano, su presencia en este mundo. Hay tantos profetas que se han levantado, hay tantos sabios. Hubieron muchos sabios en la tierra y siguen habiendo sabios sobre la tierra que tal vez han dejado huella, pero murieron y hasta ahí acabó todo. Hombres que también se levantaron para poder proclamar una religión a la humanidad. Tenemos a Mahoma, tenemos a Buda, grandes hombres con una capacidad intelectual para poder ganar la confianza de la humanidad, y escribieron muchos libros y enseñaron muchas bases religiosas y tuvieron seguidores. Pero ellos murieron y sus cuerpos están en la tumba, y aunque aún siguen teniendo seguidores, lamentablemente, hermano, fracasaron con su intento de llevar a la humanidad a la vida pacífica. Solamente hubo un personaje, gloria a Dios, que vino a cumplir el plan de la salvación hecha por Dios. Y no le preocupó lo que usted y yo seamos. No se preocupó, no le interesó cuánto infiel éramos delante de Dios. Él planificó el plan de salvación y por lo tanto dice, vino a salvar a los pecadores. Eso fue su propósito. No vino simplemente para fundar una religión más. No vino para darnos alguna buena noticia nada más. Vino a mostrarnos el camino de la salvación. Él vino a rescatarnos del pecado. Él vino a poner su vida para que por medio de Él alcanzásemos la salvación y la vida eterna, que aunque no nos correspondía, pero Cristo en su infinito amor perdonó nuestros pecados. Una ofrenda de palma al Rey que vive por todos los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Hermanos amados, qué interesante poder entender esta gran noticia. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero hay algo interesante, y por último, el apóstol Pablo, hermanos, termina este versículo con una preciosa expresión. Gloria al Señor, que todos deberíamos repetirlo y todos deberíamos apropiarnos de esta palabra que nace en el corazón de Pablo. Cuando él ya explicó para qué vino el Hijo de Dios, para qué vino Cristo, vino a salvar a los pecadores, correcto, y eso fue el plan de Dios. Ahora Pablo decía, hermanos amados, ¿qué cosa? De los cuales yo soy el primero. ¿Alguien lo puede decir en esta noche? De los cuales yo soy el primero. ¿Alguien podrá decir en esta noche, Adán se equivocó? Pablo se equivocó, porque no fue el primer pecador. Ya mencioné hace rato quién fue el primer pecador en la tierra. Adán y Eva. Ellos introdujeron el pecado en la humanidad. Pero el apóstol Pablo, hermanos, con gratitud a Dios de recibir la buena noticia que Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, se pone en primera fila. Él se anota en primera lista. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primer pecador. Esta confesión, hermanos amados, de parte de cada hombre, es indispensable entenderla y decirla para poder apropiarnos del beneficio inmenso del glorioso plan de salvación. Mientras el hombre, aleluya, escúchelo bien, no se considera pecador, no alcanza el beneficio de la salvación para su alma. Usted y yo necesitamos reconocer quiénes somos. ¿Por qué Cristo tuvo que venir al mundo? Yo debo reconocer que soy pecador. Usted tiene que reconocer que es pecador, porque el que reconoce que es pecador se apropia del beneficio del plan de la salvación. El que no reconoce su pecado, lamentablemente morirá en sus delitos y pecados, y aunque esté el plan de la salvación puesta, no va a lograr los beneficios de ella, porque nunca reconoció que es pecador. Por eso Pablo se pone en primera fila, porque él reconoce, hermano, que nadie más lo podía salvar, ni su propia ley, ni su propia religión, ni los propios principios que Pablo había aprendido. Él reconoce que para apropiarnos de los beneficios de la vida de Cristo al mundo, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y el que reconoce que es pecador, entonces entiende el plan de la salvación. Entiende que la buena noticia es para él. Y esa buena noticia ha sido para nosotros y seguirá siendo para muchas almas que necesitan conocer la palabra. Oh, aleluya, hermanos amados. Tenemos que decir a los oyentes, hermano, personalízate esta palabra hacia ti mismo. Soy pecador, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primer pecador. Porque si yo reconozco que soy pecador y entiendo que el plan de Dios a través de Jesucristo es darme vida eterna y salvación eterna, entonces, hermano, la única manera para que el hombre pueda lograr este beneficio de la gracia es reconocer que es pecador. Al reconocer que somos pecadores, entendemos que somos indignos, que no merecemos la gracia, que no merecemos la misericordia, que no merecemos que Cristo haya venido al mundo para buscarnos, pero ha sido el gran amor de Dios. El gran amor con que Dios nos amó demostró su gracia al venir a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero y también usted lo es. Y solamente aquel, escúcheme bien, que reconoce su pecado, se va y se inclina ante la cruz de Cristo y que reconoce que fuera de Cristo no hay salvación para su alma. Y aquel que se inclina ante el Señor reconoce que es pecador, sabe que hay una naturaleza en él que no le permite llegar al cielo, que no le permite, amados hermanos, entrar a la presencia de Dios por sí mismo. Tiene que acudir al plan que Dios hizo para salvar a la humanidad. Y ese plan es perfecto. Por eso la palabra es digna de ser recibida por todas, porque es palabra fiel. ¿Cuál? La palabra de que Cristo vino al mundo a buscar a los pecadores, de los cuales nosotros tenemos que ver también primeros. El que no reconoce su condición ante Dios, podrán pasar 20 años, 30 años, 40 años, podrá vivir sobre la tierra 100 años, mientras que no reconoce su condición, pierde la oportunidad de la salvación que Dios tiene prometido para él. Pero aquel que cae de rodillas y entiende perfectamente que es por la misericordia del Señor que alcanza el plan de salvación, aleluya, recibe los beneficios de la venida de Cristo en el mundo. Repitamos conmigo, por favor, esta palabra. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
Que Cristo Jesús, que hermanos amados, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si alguien se considera perfecto y que no tiene la necesidad de la salvación, está perdido eternamente. Pero aquel que sabe y tiene necesidad de su salvación, tiene que reconocer su condición e irse a los pies del Señor y aceptar el sacrificio de Cristo, creer en esa palabra, recibir esa palabra y recibir esa gracia. Y de esta manera, gloria al Señor, obtiene su salvación de manera gratuita, eterna y permanentemente para la gloria del Señor. Acudamos a Cristo. Él fue el que promovió este plan para que usted y yo no seamos condenados eternamente, sino que obtengamos la salvación de nuestra alma. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta provisión tan especial para nuestras vidas. De verdad, Señor, no hay palabra cómo expresarte lo maravilloso que fuiste para con nosotros. En tu corazón nació este plan tan especial. Enviarnos a Cristo Jesús, al ungido Salvador, para poder proclamarnos una verdad, para poder decirnos una palabra digna y una palabra fiel, que debería ser recibida por todos. Pero aún lamentablemente, Dios amado, el mundo sigue rechazando esta palabra. El mundo sigue ignorando esta palabra. Oramos por aquellos, Señor, que nos ven a través de esta transmisión, que algún día sean alcanzados por la palabra, que puedan, Señor, abrir sus corazones para que puedan entender el plan de la salvación que Dios ha hecho para nosotros, el plan de salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Hoy nosotros hemos entendido que somos pecadores y que la única solución para ser salvos está en Cristo Jesús. Toma nuestras vidas, límpianos cada día, purifícanos cada día y manténnos firmes cada día en tus santos caminos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tu venida hacia nosotros en este mundo nadie la desprecie, Señor. Toca corazones duros, corazones de piedra que han rechazado el mensaje de salvación. Y bendigo la vida de este pueblo que está presente en esta noche, que por fe recibieron la palabra, se abrazaron, oh bendito Dios, de la promesa de la salvación, se afianzaron de los beneficios de la muerte de Cristo al venir aquí en este mundo. Y esto es lo que nos hace, Padre Santo, sentir seguro que nuestra salvación es firme en Cristo Jesús, porque fue sellada, fue pactada por la sangre inocente del bendito Cordero de Dios. Gracias, Señor, por pensar en nosotros. Si ese plan no hubiera sido para nosotros, ¿qué sería de nosotros hoy? ¿Dónde estaríamos, Señor? ¿Hacia dónde nos dirigiríamos en la eternidad? Pero gracias por tu plan de salvación. Gracias porque siendo Dios, te humillaste, Señor, y viniste al mundo y tomaste forma humana para poder pensar en la salvación de la humanidad. Por eso hoy nuestra alma te alaba, te adora, te canta, te sirve. Y lo haremos, Señor, con toda nuestra pasión y con todo nuestro amor hacia ti. No hay palabras como agradecerte, Dios amado, pero estamos tan contentos y tan felices por la provisión de la salvación que nos has dado mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor. Y los que están aquí ante tu altar postrados, levántalos cada día para que continúen este caminar y seamos agradecidos contigo por tantos beneficios espirituales que hemos logrado en Cristo Jesús. Bendice tu palabra en cada vida, en cada corazón, y esta palabra no regresará vacía. En el nombre de Jesús, hará y llevará fruto para la gloria de tu santo nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos y te damos gracias por todo. Amén
y amén. Dios bendiga.